¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos empezando esta transmisión del contenido de psicoanálisis y civilización. Y eh, a iniciar eh, una serie que se llama Más allá del principio del placer, celebrando los 100 años de la publicación de esta obra maestra fundamental eh, de Sigmund Freud, y también nos está acompañando Alejandrino Franco. Estamos viendo cómo integrarlo. Esperamos ya la vinculación a esta videollamada. Estamos aprendiendo y en cualquier momento, bueno, pues lo tendremos también aquí su imagen. Y bueno, voy comenzando diciéndoles que 2020, en el 2020 se cumplen entonces 100 años de la publicación de esta obra tan importante de Freud, donde nada más ni nada menos se formaliza el concepto que a mí me parece más difícil de admitir, de incluir en nuestra vida cotidiana y en nuestro mapa, digamos, epistémico. Pero tengan ahorita un poco de paciencia en lo que se integra Alejandrino. Ya está. No sé si nos estás viendo, Alejandrino. Eh, mm, ya estoy mandando la invitación. Y ya parece que se está conectando. Hola, ¿ya estás? ¿Qué tal, Aldo? Sí, buenas noches. Perfecto. Bueno, ahí está, ya se dividió la pantalla, pero sería así. Hola, Ale, teníamos tiempo de... No nos habíamos visto en esta época, No, estas vías de la supuesta nueva normalidad, pero sí, bueno, utilizando lo que ya estaba, que son estos medios, y pues recordando, ujú, digamos, la relevancia de lo que Freud nos enseña, el parteaguas que hace Freud con este texto, que se nos ujú, dice es el inicio de la última enseñanza de Freud, o es el último Freud, ¿no? ujú, Un Freud también acusado de ser pesimista, negativo, atrapado en el ambiente de las dos guerras mundiales, los dolores que eso le pudieron haber significado a él, y dejando de lado más bien lo agudo, lo filoso y lo que les decía, que me parece a mí el concepto más importante del psicoanálisis, más difícil de asimilar incluso que sí, el de la sexualidad infantil o el inconsciente mismo, es de la pulsión de muerte, que muchos postfreudianos optaron por eh, recortarlo, ¿sí? Era más linda la obra de Freud sin ese concepto. ujú. Sí, creo que fue más difícil de introducir en la historia del movimiento analítico
que la sexualidad infantil, porque la sexualidad infantil se presentaba ante un público que por sus características sociales y morales podía ser adverso, pero que el mismo Freud se, eh, se encargó de señalar que estaba ahí presente siempre, ¿no? Y el concepto de pulsión de muerte fue más difícil de introducir porque con quien generó resistencia fue con los propios analistas, que conformaban ya un movimiento bien organizado a estas alturas del siglo XX, y que fueron los mismos analistas los que pusieron una resistencia al concepto, porque quitaba la parte romántica que se había abierto 20 años antes y los cuestionaba clínicamente, cuestionaba la clínica enterita, ¿no? Que había reinado hasta ese momento, y la clínica que practicaba un movimiento, como decía, ya bien organizado, que formaba analistas en ese modo institucional y que cuestionaba el final del análisis y cuestionaba la formación de los analistas. Entonces, bueno, generó las más amplias resistencias a él, ¿no? Porque entonces ya no se trataba de llegar a un punto más o menos de normalización de todo esto, sino que abolía totalmente el concepto de cierta normalidad, de cierta de una normatividad que garantizara algo de la subjetividad, ¿no? A mí me parece que es muy importante conmemorar la publicación de este texto justo en estos momentos en donde la muerte es algo que pareciera estar presente en medios de comunicación y en la sociedad, y donde además me parece que nos permite este texto introducir un cuestionamiento muy fuerte a lo que concebimos como ciencia, porque en este texto eh, Freud va a hacer uso de ciertas herramientas muy novedosas de la ciencia de su época, eh, y podemos abrir justamente esa reflexión sobre qué pasa con la ciencia de nuestra época. eh, es la misma ciencia, no, ¿a qué nos estamos enfrentando hoy con este discurso de la ciencia que parece tomar el relevo de la religión? Entonces, es importante esta conmemoración precisamente por estas y muchas otras cosas. Las concepciones clínicas se modificaron. Y sí, se le acusa a Freud de ser pesimista, no solo por estar entre las dos guerras, sino por la situación personal que él vivía con las muertes de sus seres queridos, ¿no? Pero que justo nos permiten reevaluar eh, pues esta nueva censura que sufre Freud, ya no por la moral de la época victoriana, sino por los que ya estaban integrados en el movimiento analítico, ¿no? Como si la subjetividad se pudiera desaparecer nada más porque tenemos una pretensión de un movimiento cientificista puritano, ¿no? Que, que garantizara la desaparición de aquello del sujeto que le incomoda, ¿no? Y creo que hoy podemos estar en presencia de algo que consuena con esto, ¿no? La ciencia de las estadísticas, la ciencia que cuenta cuerpos, ¿no? Que cuenta reproducciones de microorganismos, ¿no? Que cuenta que desaparece el sujeto y aparece cuerpos como si fueran algo a contar, eh, para los cuales existiera la pandemia, ¿no? La pandemia que como si fuera igual para todos, ¿no? O como si fuera más bien un para todos. Entonces, creo que es un buen momento de introducir este cuestionamiento
sobre la ciencia, sobre el discurso de la ciencia, y en donde podemos ubicarlo justo en donde se atraviesa con algo que Lacan nos ayudó a desmenuzar, que es el capitalismo, ¿no? Y bueno, ya nada más deja que aparezca la vacuna para que entonces esto se redoble, ¿no? Porque ya va a dar con su, en el momento de cruce con el capitalismo. Entonces, Claro. es importante, más allá del principio del placer, además justo en una pandemia que nos ha cuestionado el placer, ¿no? ¿Qué es eso que nos daba placer y ya no nos da o ya no es posible? ¿Y qué pasa con eso, no? Hay un texto de Agamben, a Uh propósito, donde hace un recorte que lo traigo a colación porque dice muy fácilmente la gente está dispuesta a perderlo todo, perder su vida social, perder sus creencias religiosas, sus creencias políticas, su trabajo, o sea, donde podemos suponer grandes dosis de dolor al perder todo eso, y sin embargo encontramos a un sujeto predispuesto, dispuesto a vivir bajo condiciones más dolorosas, ¿no? Que Sí. es también lo que va a tocar Freud en este texto, donde en pocas palabras va a decir también que todos las huellas némicas no ligadas en el estado propiamente inconsciente van a funcionar a lo que es la normalidad de las fuerzas del universo, ¿no? Regresar a los estados inorgánicos Uh-huh. e inanimados. Entonces, mientras no se liguen a los estados más bien conscientes y dirigidos por el yo, ¿no? Podrán ahora sí Uh-huh. subordinarse al principio del placer. Pero eso lo pone él Uh-huh. como eso no sucedería, eso no puede suceder si no se lleva a cabo un proceso psicoanalítico, ¿no? Así Bastante es. avanzado. En este caso es ver por qué sería normal que la gente en pos de un supuesto placer que sería la supuesta supervivencia, si es que esta realmente estuviera amenazada en términos fácticos, es capaz de vivir con tantas dosis de displacer y de pérdidas Uh-huh. a cambio de ese pequeño placer de gracias por permitirme la vida, gracias a Gatel o gracias a Tedros, el presidente de la OMS, el profeta, el nuevo profeta, que ya sabe qué va a pasar. Sí, no, bueno. Este, y, Uh-huh. y la gran pregunta que al menos algunos nos hacemos es esa, ¿no? ¿Por qué no hay protestas? ¿Por qué no hay, por qué lo que se logra evidenciar es que el sujeto con gusto va a admitir todas esas pérdidas, sin chistar? Sí, sin chistar, sin defender esto que se supone que las grandes democracias del siglo pasado lograron, que era la libertad, ¿no? Y digo se supone porque parece ser que no, solamente prepararon el terreno para esto que está pasando hoy, ¿no? Y, y creo que la democracia en ese sentido está cuestionada por el virus mismo, creo que lo decía Lorán por ahí. Y, un virus muy democrático, ¿no? Eh, entonces, lo permite, ajá, eh, digamos, en este afán de seguridad, de tener esta situación homeostática en donde nada le perturbe, en donde todo permanezca a nivel tendiente a cero, ¿no? Como lo postula Freud en el texto, eh, pero que tiene la consecuencia de ser un asesino muy silencioso del deseo, ¿no? Y sin deseo, pues no hay protesta, no hay nada que pueda llevar al sujeto a ciertas posturas
de hacer algo, ¿no? En lazo con los otros, ¿no? Entonces sí, la gente incluso creo que lejos de protestar está mucho más cerca de pedir más, ¿no? De Sí. pedir más restricciones. Lo vemos, ¿no? Chequemos cualquier publicación respecto a los resultados o al semáforo, ¿no? Y la gente está pidiendo que volvamos a rojo, que más restricciones, ¿no? Y creo que esta pandemia ha sido el punto más alto del capitalismo en el sentido de que ha logrado, ajá, vender como un producto deseable la pulsión de muerte. La pulsión de muerte ya es un producto, ajá, que se puede vender enlatado o a domicilio por Mercado Libre y se va a comprar, ¿no? Y creo que es un punto muy alto del capitalismo, ¿no? Cuando nos va a vender el sufrimiento como algo sumamente deseable, ¿no? Como algo sumamente eh, eh, pagable, ¿no? De lo cual vamos a pagar todas las cosas que se nos puedan poner ahí y en ese sentido, pues el costo, al costo de la libertad de conciencia, ¿no? Eh, y bueno, también, digamos, en todo el asunto político que está en juego, ¿no? Principalmente las elecciones norteamericanas, ¿no? Sí. Y con uno de los grandes líderes del capitalismo a la cabeza, que es Trump, ¿no? Ujú. Eh, entonces, creo que ese ha sido un exitazo, ¿no? Cuando este hombre de la OMS, ante la vacuna misma, ¿no? Y dice, no, esto no va a terminar jamás, ¿no? Ujú. Y, Él ya vio el y futuro, ¿no? sí, no, él es, ajá, sí, es aún con eso, ajá, de lo que no se van a poder vacunar es de esta situación a la cual vamos a someterles, ¿no? Ujú. Uh-huh. Eh, cuando pues el hombre es un esbirro de las cosas más nefastas de la humanidad, ¿no? No me basta ver su currículum para ver qué clase de sujeto es, ¿no? Ujú. Y además exacerbando los narcisismos, ¿no? Porque cuando leemos ese tipo de cosas, o cuando leemos una vez más que lo peor está por venir, ¿no? Ujú. Eh, eh, creo que lo dijo hoy o ayer, ¿no? Eh, Diario, diario. Es sí, programación ya lo dice. neurolingüística. Sí, es una programación, te está programando permanentemente para que tú sigas temiendo. ¿Ah? Cuando además es un pleito con Estados Unidos, que a países como México, pues, ¿cómo te explico, no? O sea, pero el chiste es que nos sumemos a esa cola de los que viven amenazados, ¿no? Cuando lo que está en juego son todos los millones de dólares que aporta Estados Unidos a la OMS, ¿no? ¿Cómo le va a hacer para recuperarlos de este hombre, ¿no? Ah, no, no, Y, ya los calmó porque Bill Gates dijo, yo los pongo, yo saco mi cartera, yo los pongo. ajá, no, pues bueno, bueno, ahí bueno podemos empezar a leer la sustitución de los estados nacionales por estos estados empresariales, ¿no? Ujú. Esa es la nueva normalidad. Ajá. Sí, esa es la nueva normalidad, que nadie nos cuente que la nueva normalidad es ir al VIPS con tapabocas, ¿no? Ah, por favor. Ujú. Es esa, la de la desaparición de los estados democráticos y y nacionales por los empresariales que, pues, Exacto, es eso. de democráticos no tienen absolutamente nada, ¿no? Exacto, por eso el monopolio de Bill Gates en Microsoft tiene sentido cuando ahora se trata del monopolio de la salud de la humanidad, ¿no? Es Claro. un cambio de negocio, no eso nada más es un desplazamiento, pero el trasfondo es el monopolio. Uh-huh. Sí, el monopolio y bueno, el monopolio de los cuerpos, ¿no? Tienen ahora el monopolio de nuestros cuerpos, ¿no? Yo te voy a decir cuál te vacunes, yo te voy a decir esto que vemos todos los días, por ejemplo, los pacientes, ¿no?
o en la gente, pues, que tienen diarrea, ¿no? Ajá, y cualquier médico les dice que es COVID, uh-huh, cualquiera, sin hacer ninguna otra revisión, ni siquiera clínica, ajá, es COVID, ¿no? O gente que se muere, ya no se mueren de otra cosa que no sea COVID, ¿no? Yo conozco casos de atropellados o de suicidios que fueron diagnosticados como COVID, ¿no? En 2 horas. Uh-huh. Y entonces es el monopolio de los cuerpos, ¿no? ¿Y a dónde voy a clasificar a tu cuerpo? ¿No? Y, ¿con qué voy a decir que está lleno tu cuerpo incluso? ¿No? ¿Hasta de qué te mueres, pues? ¿No? Voy a decir hasta de qué te puedes morir y de qué no te puedes morir. Uh-huh. Entonces, es ese monopolio el que finalmente nos está esperando como esta nueva normalidad eh, y que tiene mucho que ver con el texto freudiano en el sentido de que es este postulado que a mí me parece de los más importantes del texto, cuando Freud plantea que hay algo que no pudo, no puede y no podrá jamás representar una ganancia de placer y sin embargo se insiste en ello, ¿no? Y, creo que ese es el punto en el que estamos, ¿no? En esa insistencia, por eso que de ninguna manera y en ningún tiempo se puede llamar placentero, ¿no? Sin embargo, funciona, ¿no? Opera e insiste. Y además insiste en ser llamado normalidad, ¿no? Esa es tu nueva normalidad, ¿no? Cuando el concepto de nueva normalidad, ¿verdad?, se lo trajeron de Australia para imponerlo acá, ¿no? A nivel global y, y pues les quedó muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero no es a mí me parece que caray, es una insistencia en insertarnos eso como una programación. Es decir, cuando digo programación estoy justo en el espíritu del texto freudiano, en el sentido de que cuando hablamos de programar, hablamos de una cuestión mental, de reducirnos a una cuestión mental, a eliminar la debilidad mental, a eliminar la falla de lo mental y meternos a un programa. ¿Y cuál es la falla de lo mental? La subjetividad. Uh-huh. Eso es lo que va a hacer tropezar a lo mental, ¿no? Es lo que va a hacer tropezar a la pulsión de muerte, ¿no? Y la pulsión de muerte no deja de insistir, pero eso no quiere decir que uno no pueda hacerla fallar, ¿no? Entonces no se trata de lograr algo, sino de hacerlo fallar. Claro, eso es el punto más importante, ¿no? Porque si bien la norma, la gran norma sería regresar al estado inanimado, inorgánico, eso es lo normal, ¿no? Sí. Justamente como dices, la subjetividad, las posibilidades de privilegiar la vida y el placer en vida, ¿no?, es lo que le va a permitir al sujeto prolongar su pasaje a la muerte, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, a pero una muerte totalmente controlada. no, encerrándose en el búnker de su casa para que no le caiga ni un piojo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Prolongando el pasaje a la muerte, pues, pero sí, en un empobrecimiento claro, brutal. Sí, sí, esta normalidad lo que implica justo no es una nueva vida, ¿no? Sino simplemente la prolongación del evento mortífero en el tiempo, ¿no? Simplemente la pasamos muriéndonos, ¿no? Y nada que venga de otra posibilidad, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, ¿no? También, más allá del principio del placer, nos plantea cuál sería la posibilidad justo de hacer un acto de rebeldía, ¿no?
Y creo que un acto de rebeldía hoy en día es simplemente no concebirme como un número a contar, ¿no? Poder empezar a transmitirle a los hijos, a la gente cercana, que no somos solo un cuerpo a disposición de un bicho o que nos va a hacer entrar en el conteo de la ciencia, ¿no? No, que podemos desear más que eso. Por eso aunque no sea así, porque en efecto no es así, que te caiga el bicho y te mueras, eso no es verdad. ¿Ah? Te cae el bicho y a lo mejor, bueno, si te enfermas, en casos, la mayoría de los casos, bueno, son bastante benignos, ¿no? Con los cuidados, etcétera. Ajá. Pero todo lo que vemos en medio